siempre que regreso a él es un poco como llegar a él por primera ocasión. Es un texto, me parece, particularmente rico, muy complejo. Es tal vez el texto más psicoanalítico, me parece, o al menos de lo que hemos revisado, al menos de estos tres textos que componen el primer tomo de Los laberintos del hombre, el de psicoanálisis, proyecto y elucidación, el de, ¿cómo se llama? Los dominios El de del hombre. epilegómenos para a una teoría del alma que pudo presentarse como ciencia, y este texto, El estado del sujeto hoy, marcan, me parece, un momento muy importante en el planteamiento de Castoriadis, ¿no? Este texto, como siempre, comienza haciendo, pues, problematizando un conflicto, ¿no? Problematizando un conflicto a propósito particularmente del momento francés en los años 80, ¿no? Y que sería propiamente el estructuralismo, postestructuralismo, que finalmente tuvo muchísima influencia en el ámbito tanto psicoanalítico como filosófico o como sociológico, ¿no? O sea, finalmente es un momento muy importante en el pensamiento francés. Pero acá Castoriadis empieza duro, ¿no? El sujeto no está de regreso porque nunca se ha ido, ¿no? Particularmente estas aseveraciones muy estructuralistas o postestructuralistas, aquí la trae particularmente contra Foucault, contra Derrida, contra Deleuze, eh, contra Guattari, etcétera, ¿no? O sea, va contra todos, como siempre. Uno entiende por qué le hicieron el silencio que le hicieron, ¿no? La crítica es muy incisiva y además me parece que es una crítica muy contundente también, ¿no? Comienza planteándolo de golpe así, tal cual, o sea, negar la vigencia del sujeto implica necesariamente evadir la responsabilidad del sujeto, ¿sí? La responsabilidad del sujeto con respecto a sí mismo en principio, pero también con respecto a los otros, ¿no? Y creo que ahí justamente Castoriadis recupera mucho las posiciones mucho más estrictamente freudianas, ¿no? ¿Por qué más freudianas? Porque finalmente recupera la dimensión subjetiva, ¿no? Esto que Freud planteaba a propósito de la realidad, ¿no? La realidad es psíquica, o sea, la realidad es para un sujeto, ¿sí? Y cuando uno, bueno, pues para Freud no era problema eso, pero para nosotros sí lo es, ¿no? Cuando uno no está detrás del diván, ¿no? Es también un sujeto, es también un sujeto político y es también un sujeto que finalmente también implica un asumir una serie de responsabilidades. Es parte, del ámbito social en el que se encuentra y uno en ese sentido también es corresponsable con los demás por lo que va pasando en la vida social, en todo caso, ¿no? Y acá también pues sí, es cierto, ¿no? Es cierto, estas aseveraciones muy postestructuralistas tienen mucho punch. El sujeto no habla, es hablado, ¿no? Pues un poco de las más populares. También parece que no hay, que efectivamente se cancela cualquier responsabilidad por ahí, ¿no? Creo que por ahí estaríamos empezando esta reflexión que sí tiene que ver particularmente con posiciones bien distintas, ¿no? Bien distintas a propósito de las posibilidades que se abren o no en el análisis, ¿no? No sé, ¿qué les pareció ese arranque? ¿Qué les pareció ese inicio del texto con las críticas que va haciendo? Y bueno, desde el principio va postulando pues, lo que va a abordar, ¿no? Estas cuatro regiones, ¿no? De lo que tendría que ver con el para sí, en todo caso, ¿no?
¿Cómo ven esa primera parte? ¿Qué les parece? Esa crítica al estructuralismo que hace y al postestructuralismo. Bueno, yo voy a comenzar. Híjole, es que justo, ¿no? O sea, arranca con todo. O sea, literalmente su primera, o sea, con lo que empieza, las modas se van, se suceden y se parecen, ¿no? O sea, ya desde ahí empieza tirándole y se va dando cuenta uno que le va a tirar a lo que en esa época, y no solo creo que en esa época, lo que también hoy muchas veces se va planteando del sujeto. Este tipo de, justamente estas que tienen mucho punch de el sujeto no habla, sino que es hablado, ¿no? O esta de lo del amor, ¿no? Que es aquello que se da a alguien que no, aquello que no se tiene a alguien que no es. Se me olvidó, ahorita se me olvidó, ¿no? Pero dar lo que no se tiene a quien no es. Algo que no se tiene, que no es. Tienen mucho punch. Y en ese momento, pues sí, eran, yo creo que nombres que a la fecha creo que nadie se atreve a ponerles un poco de duda a lo que se va planteando en el estructuralismo, ¿no? ¿Quién podría ponerlo, o quién se echa ciertas críticas a Foucault o a Lacan, principalmente a Lacan? Pues realmente no lo hay. Es difícil encontrar posiciones que pongan un poco en duda estas, pues estas líneas de pensamiento. A lo que mencionas que es un texto muy vasto, o sea, ahorita te tengo un par de anotaciones que iré esbozando, pero me parece muy interesante cómo plantea justamente estas cuestiones de estas preguntas y esta pregunta por el sujeto, ¿no? De quién viene al análisis, quién relata el sueño, y que le regresa su posición de sujeto a la persona, y que al analista, y que es importante la posición de sujeto del analista detrás del diván, bueno, de fuera del diván, porque también su misma práctica responde también inevitablemente en momentos a su posición de sujeto fuera del libro. Entonces, más vale justamente uno plantearse de que pues uno es sujeto y que ahí no debe de estar sujeto, pero es inevitable cierto oído. Entonces, creo que vale la pena justamente esta cuestión de, sí, todo es psiquismo, toda la realidad es psíquica, claro, pero hay una realidad que va incluso más allá del psiquismo. Esa nos une, nos correlaciona. Entonces, al menos ahorita es un poco como ahorita lo voy pensando. Claro, que uno como analista no ocupe su lugar de analista como sujeto, no quita que uno sea sujeto, ¿no? O sea, el no estar ahí como sujeto es un acto de abstinencia básico para el análisis, ¿sí? Pero no quita que uno, fuera de ese espacio, fuera de ese lugar, es sujeto, ¿no? Y lo que es cierto también es que uno, como analista, sí recibe a un sujeto que buscamos que sea justamente un sujeto pleno como producto del análisis, ¿no? Pleno no me refiero a completo, ¿no? Sino más bien pleno me refiero a la perspectiva que va también planteando Casares desde el principio en términos de reflexión, ¿no? Pareciera que esa cuestión de ser un sujeto reflexivo, ¿no? Es justamente a donde apunta el análisis y particularmente lo va a decir sin más problema, ¿no? Un sujeto reflexivo es, es el fin del análisis, ¿no? Es el efecto de la cura. No, Castoriadis no tiene problema en señalar justamente que el fin del análisis es un sujeto reflexivo. Esto es, un sujeto que ha experimentado una transformación efectiva, ¿sí? Y por ser efectiva no es cualquier transformación, sino es una transformación deliberante, ¿sí?
y por ahí vamos a irlo planteando. No sé si quieran comentar algo sobre este inicio. Sí, que yo le di una cagada tremenda y leí el de Guillet. Llegué con esa idea y ahorita que empezaste a hablar, no, que es uno de los textos más psicoanalíticos, me quedé pensando, pues, no sé, y bueno, los escucho. No, no pasa nada. De hecho, pues más bien fue un ruido que ahí metí yo, ¿no? Al proponer el cambio de texto por mis, por mis obsesiones, finalmente, ¿no? Bueno, no sé, la cosa va por ahí, ¿no? Creo. Entonces, sí, sí, adelante, adelante, Felipe. Sí, gracias. Qué lástima, Oscar. Sí, es que ahorita yo creo que también por lo mismo de los cambios, pues todos nos venimos adaptando un poco, ¿no? Al cambio de plataforma de Telegram y todo, pero algo que me pareció muy, muy interesante, más no sé si es justamente ahorita en el inicio, que según mis anotaciones sí, pero es este aspecto de que también le regresa, creo que la importancia a la duda, ¿no? Y a la duda del neurótico, también la duda que permite justamente esa posición de reflexión. Porque de lo contrario, en la certeza no hay reflexión, pero también porque no hay duda. Yo creo que más que duda, sí se va jugando una cuestión reflexiva, o sea, un tiempo y un tiempo, un segundo tiempo y un tercer tiempo incluso, ¿no? Un tiempo en el que hablo, un tiempo en el que pienso con respecto a lo que hablo y un tiempo a partir del cual transformo lo que hablo producto de haberlo pensado en un segundo momento, ¿no? Creo que sí, justamente la cuestión, bueno, el neurótico se caracteriza justamente por su duda, ¿no? Incluso por el exceso de duda, ¿no? Eh, pero acá creo que no va tanto por la duda, sino más bien por el apuntalamiento de una serie de preguntas, ¿no? Una duda no necesariamente formula una pregunta. La reflexión sí formula una pregunta. Creo que iría más bien por ahí, ¿no? Eh, y en ese mismo sentido, pues comienza a moverse, ¿no? La cuestión del psiquismo, va a decir, pues no es solo el sujeto aquí está, ¿no? Vamos a dejar de discutir, vamos a dejar de pensar que el sujeto se fue, que soy hablado por las estructuras, etcétera. El sujeto aquí está, ¿no? Y eso es una base, es una premisa básica de la responsabilidad, ¿no? El hecho de que se le anteponga el sujeto del inconsciente, él va a decir, pues no tiene mucho sentido o no cambia el hecho de que el sujeto aquí está y que nunca se fue, ¿no? Eh, pero cuando ya va entrando al ámbito psicoanalítico, se hace todavía más complejo, ¿no? Dice, dado que lo que estoy en la página 119, dado que lo que nos importa centralmente en esta múltiple quimera es la realidad psíquica. Ahora bien, esta fue vista por Freud no como un sujeto, sino como una pluralidad de sujetos, ¿sí? Multiplicidad de personas psíquicas, conflictos intrapsíquicos, oponiendo unas a otras las instancias, expresiones ciertamente metafóricas de las cuales los astutos se han burlado. La metáfora jurídico-administrativa de las instancias remite a la vez a una jerarquía y a la posibilidad de conflictos de competencia, ¿sí? Y lo que va a decir, señores, la cuestión de las instancias no es una metáfora en Freud, es una forma de hablar del aparato psíquico donde finalmente sí está planteando este conflicto, ¿no? Este conflicto de competencia entre la jerarquía y las distintas, otra vez, instancias o personas psíquicas. Déjenme cerrar la ventana acá, tenemos música acá abajo, perdón.
habían estado bastante silenciosos. Sí, Bueno, perdón, me acabo de dar cuenta que las dudas y lo que estaba planteando hace unos momentos era del círculo pasado, eran mis anotaciones. Por eso no encontraba bien la correlación de lo que... O sea, ya encontré otro. Ya encontré ahora sí mis apuntes de esta lectura, una disculpa. no te preocupes, Felipe. Es que, sí, ya me acordé un poco lo que quería plantear un poco al inicio, que justo es el alcance que entonces esto puede llegar a tener, pero también es un texto que creo que invita a una cierta postura un poco tenebrosa, yo creo que del psicoanálisis, en un sentido estricto del alcance que puede llegar a tener, ¿no? Justo como lo que va proponiendo del psicoanálisis como una transformación efectiva de alguien. Y alguien que además dentro de sí mismo son muchas cuestiones instituidas, son muchos conflictos intrapsíquicos, instancias que cada una busca una intención y que a veces se contrapone con la otra, generando un conflicto psíquico terrible, ¿no? Inmovilizante en muchos sentidos. Por lo tanto, sí, ya volví a agarrar esta parte justo de la pregunta y cómo la pregunta invita a un proyecto, invita justamente a una transformación y a una creación. Más justo me quedó duda a partir de este primer apartado de a qué se refiere con esto de la interpretación que pasa por alguien que se está haciendo y que propone la interpretación. En ese sentido, no entendí muy bien a lo que él se refiere con lo que propone la interpretación. Primero, creo que va en términos de, otra vez, hay una crítica, ¿no? Una crítica, ¿por qué? Porque desde un cierto lacanismo, ¿no? Desde un cierto lacanismo, la interpretación entra en desuso. ¿Ah? Se hace más intervención analítica que interpretación analítica. ¿Por qué? Pues justamente para evitando o justamente porque el analista no habla, ¿no? Hacer una interpretación implica hablar, ¿sí? Entonces, finalmente, esa interpretación, Castoriadis va a tomar la interpretación como una acción analítica, ¿sí? Como un acto analítico. Y ese acto va dirigido a un sujeto, ajá, y en ese sentido, ese acto interpretativo va a tener una recepción o no por parte del sujeto, ¿sí? La idea es que justamente esa recepción tenga efectos en todo caso, ¿no? Poco cito lo que estás planteando, Felipe. Dice, esta acción-reacción pasa por el sentido y ese sentido no está contenido en esas palabras como medicamento en una tableta. La interpretación más simple es además descifrada por el paciente a su propio riesgo y peligro y lo esencial depende de lo que él haga con ella. En la recepción o rechazo de la interpretación, el sujeto se manifiesta como una fuente indeterminable de sentido, como capacidad virtual de reflexión y de reacción. Si se quisiera corregir la frase que precede y decir, no lo que él hará, sino lo que ello hará, la pregunta permanecería igual, ¿no? Justamente él sigue rescatando la noción de sujeto aquí. Dado que nosotros no tomamos y no podemos tomar ese ello siempre de la misma manera, y esto comienza con lo que ello hace en nosotros y nos hace hacer en el análisis. Se entiende también en otros lados. Si después de una interpretación, no digo que obligatoriamente a causa de una interpretación, hay un pasaje al acto cualquiera del paciente, no podemos no preguntarnos en qué medida esa interpretación se incluye dentro de las condiciones eficientes de ese acto. ¿En qué medida no habríamos hecho mejor en guardárnosla o pensando un poco más, ¿no? Entonces, ahí lo que va planteando es justamente eso.
Él no tiene, lo vimos antes, ¿no? En nosotros, en el texto de Epilegómeno, decía, uno nunca sabe, uno no puede saber como analista, y uno no puede tener certeza realmente sobre los efectos de una interpretación. Toda interpretación es un lance, toda interpretación es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo del cual uno se hace responsable como analista, finalmente. ¿Ah? No desde esta, insisto, ahí lo que está de fondo es la crítica a ciertas formas del lacanismo o al silencio del lacanismo o a la pretensión de que como no soy sujeto, de como no soy como sujeto ni hablo, ¿no? Pues ciertamente un poco va la crítica por ahí. Entonces, justo me parece que lo que va apuntando es que el sujeto, el destinatario de una interpretación, no la recibe pasivamente, no la recibe mansamente, algo hace, o la recibe a su manera, de alguna manera, parcialmente. ¿Cuántas veces no hacemos una interpretación que el analizante toma por las patas, ¿no? O uno se queda así como que, caray, yo nunca esperaba, ¿no? Que me dijeras esto que me estás diciendo a propósito de la interpretación que hice. Bueno, uno no dice eso, ¿no? Y por fortuna, el analizante no le ve a uno la cara, ¿no? Pero finalmente no deja de sorprender, ¿no? Esta dimensión contingente de la interpretación en todo caso, ¿sí? Más adelante dice, nos preguntamos forma reflexiva del verbo, el término reflexiva, nos remite además a uno de los dos polos de la pregunta por el sujeto. Nos preguntamos por qué habríamos podido hacer o no hacer. Nos comprometemos, no nos sustraemos a la responsabilidad en cuanto a la evolución de la cura. Acordamos, pues, en tanto que analistas, el estatuto de la instancia que puede reflexionar y que puede obrar, decir, intervenir, así o de otra manera, interpretar o abstenerse, señalar un lapsus o dejar continuar sus asociaciones. Ahora bien, nada nos permite rehusar este estatuto a los otros, muy específicamente a los analizantes. Y ese estatuto el que el término de sujeto recubre, ¿no? Señala acá estatuto. Estatuto significa aquí realidad o sustancia, perdón, no significa aquí realidad o sustancia, sino pregunta y proyecto. Pregunta, dado que la reflexión implica una interrogación, la pregunta, dado que la reflexión implica que la interrogación es interminable. Proyecto, ya que aquello a lo que se apunta a través de la cura es a la transformación efectiva de alguien, ni previsible ni definible de antemano, y que sin embargo no es cualquiera, es justamente el analizante que tenemos tendido en el diván, ¿sí? Y acá finalmente Castoriadis no, no se limita, ¿no? No se limita al señalar justamente que el proyecto, es la transformación efectiva, ¿sí? El proyecto es la transformación efectiva al margen de que la reflexión va a abrir el espacio para una interrogación interminable. Ahí podemos entenderlo muy bien, ¿no? El análisis no termina, ¿no? En tanto que la reflexión que se abre es interminable. Ajá. Pero el análisis sí tiene un fin, y ese fin es la cura. Y la cura es justamente la transformación efectiva de un sujeto que no es cualquiera, sino más bien que ese sujeto es nuestro analizante, ¿sí? No hay una contradicción ahí, ¿no? No está diciendo que el análisis termine, ¿no? El análisis no termina en tanto que la reflexión que se abre es interminable, pero sí tiene un fin, sí tiene un objetivo, y ese objetivo es la transformación efectiva del sujeto que tenemos ahí, ¿sí? Y también, obviamente, en esa lógica, yo siempre lo digo así, o sea, una vez que el análisis efectivamente inicia,
nunca termina. Puedes trabajar con un analista u otro analista o puedes cambiar de analista, ajá, pero el análisis no termina, porque el análisis no tiene que ver con quién llevas a cabo el proceso, sino tiene que ver con el proyecto que llevas a cabo. Y ese proyecto es la transformación subjetiva, ¿no? Lo va a decir después, incluso en otro lugar, ese proyecto es la autoalteración del sujeto, ¿sí? Sí, no sé si esto ya queda ahí, Felipe, si tienen algún otro comentario en este punto. Bueno, decía entonces, ¿no? Decía entonces que finalmente, perdón, Elizabeth, te escuchamos, discúlpame. Sí, no te preocupes. Sí, lo interesante aquí es que una vez que se inicia, es un proceso de vida, ¿no? Así es. Y que termina cuando termina el sujeto, su vida. O sea, se oye así muy dramático, pero es real, ¿no? O sea, va a ser un continuo, aunque llegara a dejar pausas en sus tratamientos, a lo mejor de todas maneras, o en sus análisis, más bien, a lo mejor puede tener esos espacios de pausas y luego continuar y cuestiones de este tipo, ¿no? Pero va a ser ya un proyecto para él. Así es. ¿No? ¿Sí? Por eso habla, el título del libro es Psicoanálisis, Proyecto y Elucidación, ¿no? O sea, está especificando, ahí donde el psicoanálisis en los 80s en Francia se hace ambiguo, se hace muy misterioso, se mistifica, aquí Castoriadis está poniendo los puntos sobre las IES, ¿no? Es proyecto y en esto consiste el proyecto. Y es elucidación y en esto consiste la elucidación. ¿Sí? Creo que va por ahí. ¿Sí? Excelente. Gracias, Elizabeth. Adelante, Felipe. Sí, y creo que justamente alguna vez hablamos de cierto como compromiso. Sí, cierto compromiso que hay como la posición de analista de una creación o de una construcción en palabras, ¿no? Porque si no, justo, pues, asumir cierta responsabilidad de esas interpretaciones, como ahorita lo ibas planteando, pues suena bastante, o sea, compromete a uno a, pues al menos a, O sea, no es una barbaridad, ¿no? O sea, a estar ahí, o no solo no decir una barbaridad con estas como posiciones de las interpretaciones correctas, ¿no? Esta interpretación completa que le dicen de que abarca el conflicto actual, el conflicto transferencial y el conflicto pasado, ¿no? Histórico. No, para esperar y hacer esa construcción, pues uno tiene que, además de estar imaginando y estar teniendo que hacer una construcción muy personal para darle a la interpretación correcta, pues te invita justamente mejor no decir nada. O totalmente la otra posición, que de hecho aquí me gustó cómo se burla, ¿no? En esta cuestión de podría en verdad, como se tiene la tentación de hacer cuando salen ciertos textos psicoanalíticos, de los que casi no hay, presentarse a la cura como la interconexión de dos grabadores, de los cuales uno, el ubicado en el lugar del analista, está constantemente mudo, y pone entre paréntesis, averiado, preguntándose, ¿no? Porque estas dos posiciones son muy pues ofrecen creo que cierto cobijo al analista en un sentido de darle una estructura ante algo que es inabarcable, como lo propone Castoriadis. Más. yo no sé si estructura, más bien le da una comodidad que pasa por la tentación de no hacerse responsable. Creo que acá de fondo está justamente la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Donde, bueno, sabemos que muchos analistas, por decirlo, por utilizar el término generosa y laxamente, ¿no? Pues no tienen una práctica tan responsable que digamos, ¿no? Creo que por ahí va, pero te interrumpí, Felipe, discúlpame.
No, al contrario, es que justo, luego creo que es pues es un cierto cobijo institucional, ¿no? O sea, quienes proponen estas interpretaciones correctas es una academia, ¿no? Y quien propone el mutismo es otra línea de pensamiento, ¿no? Y entonces, pues también eso permite justamente sostener pues cierta institucionalidad, es más fácil transmitirlo. O Así sea, es. arreglan el problema de la transmisión del psicoanálisis, destruyéndolo en muchos sentidos, pero se arregla un problema, por así decirlo, ¿no? Y que pues y esta parte de la responsabilidad de cómo se presenta el sujeto humano, dentro del psicoanálisis, como un medio, un centro y un fin de la cura. ¿No? Que el objeto del psicoanálisis es bien complicado, porque su objeto, pues es un sujeto. No es un fin del todo así, sino también es un medio, es un centro, y al final la creación y la construcción es para el sujeto que está ahí, que se avienta el trabajo de recostarse en ese diván, que no es cualquier cosa. Que es no solamente un trabajo, tendríamos que ubicar que además de un trabajo es un riesgo, ¿no? Creo que es un riesgo. Y justamente lo que va planteando acá me parece es ser consecuentes con ese riesgo que toma justamente el analizante en todo caso, ¿sí? Yo no diría, yo no me atrevería a decir, Felipe, que soluciona el problema de la transmisión. Creo que un problema irresoluble tiene que mantenerse irresoluble para poder hacer algo con él. Yo diría que esa posición de estas barbaridades que hacen de la interpretación correcta, que interpreta y que tal, yo creo que más bien es una cuestión cosmética, ¿no? Es una cuestión cosmética que tiende a resolver, sí, algo resuelve la angustia del analista novel. Eso es lo que resuelve en todo caso, ¿no? Pero lo resuelve a partir de maquillar un problema. El problema se queda exactamente ahí e incluso se queda peor porque parece que ya no hay problema, ¿sí? El, acá el punto es que mantener abierta la interrogación, mantener permanentemente abierta la interrogación implica también sostener permanentemente el problema de la transmisión, en ese sentido. Yo lo plantearía en esos términos, ¿sí? Elizabeth, te escuchamos. Sí, es que toda esta parte en la cuestión muy rígida de la que Castoriadis, a la que Castoriadis apunta, ¿no? Del análisis muy clásico, muy lacaniano, más bien, se olvida del vínculo que irremediablemente se forma, ¿sí? Por más que el analista quiera mantenerse al margen y se mantenga al margen, siempre en él se van a mover estas transferencias, contratransferencias y todo, y se forma el vínculo, porque hay una relación personal, un encuentro de dos sujetos, digamos. Entonces puede haber una metodología, ¿sí? Pero inevitablemente se va a formar esa relación o ese vínculo, aunque quiera ponérsele una máscara enfrente. ¿Sí me explico? No sé, yo lo plantearía de esta forma. A ver. Es una relación, Ujú, evidentemente la relación analítica es una relación, pero no es un ujú. vínculo personal. El vínculo personal implica otras cosas, ¿sí? Eso Ok. no le quita que no sea un vínculo personal, no le quita que sea una relación, ¿sí? Ujú, Tú cuando sueñas con una ok. amiga, le dices, ay, carnalita, soñé contigo y fuimos a tal lado y tal, ¿no? Ujú. Cuando yo sueño con un analizante, lo último que podría hacer sería cuando llegue a decirle, ¿qué crees? Soñé contigo y tal. Pues no, creo que no, eso es un pedo mío, Claro, ¿no? Y no, pues claro. justamente porque no hay una relación de vis a vis, pues no hay una relación personal ahí, pero hay un vínculo, perdón, no hay un vínculo de vis a vis, pero hay una Sí. relación
que es una relación analítica, ¿no? Ok. Y ahí voy avanzando un poco hacia lo que tiene que ver con las instancias, que es justo la parte, me parece más fuerte del texto. Comienza a plantear esta cuestión de las, dice, ok, ya resolvimos que el sujeto nunca se fue, ¿no? Vamos ahora realmente a lo que nos ocupa, ¿sí? Y lo que nos ocupa es pensar al sujeto psíquico, ¿sí? El sujeto psíquico es aquel que decisiona o aquel que produce una realidad psíquica, ¿sí? Pero esa realidad psíquica, finalmente, esa realidad psíquica es muchísimo más complicada. Dice, la cuestión se complica además en el segundo grado, dado que lo que nos importa centralmente en esta múltiple quimera es la realidad psíquica. Ahora bien, esta fue vista por Freud no como un sujeto, sino como una pluralidad de sujetos, multiplicidad de personas psíquicas, conflictos intrapsíquicos, oponiendo unas a otras a las instancias, expresiones ciertamente metafóricas, de las cuales los astutos se han burlado. La metáfora jurídico-administrativa de las instancias remite a la vez a una jerarquía y a la posibilidad de conflictos de competencia. Esto me parece que es fundamental, ¿sí? O sea, yo nunca me he encontrado un autor, además de Castoriadis, que señale que las instancias psíquicas pueden ser pensadas, ¿sí? Pueden ser pensadas desde una perspectiva jurídico-administrativa. Y que desde ahí justamente se puede hablar de conflictos de competencia y de jerarquía. Creo que ahí sí estamos ya en una situación muchísimo más compleja y muchísimo más enriquecedora, ¿sí? Un sujeto que es al mismo tiempo una multiplicidad de sujetos que son instancias que todo el tiempo están en conflicto, ¿sí? De competencia y de jerarquía. ¿Ah? Si lo ponemos en términos muy esquemáticos, ¿sí? Bueno, lo va a decir más adelante, y ya avanzo. Va a hablar justamente de que lo viviente y lo psíquico forma parte de lo viviente, todo lo viviente se constituye a partir de un para sí. Ese para sí es lo que atraviesa el texto y es lo que nos compromete, ¿sí? Y es lo que lo hace muchísimo más complejo. Ajá. ¿Qué es el para sí? El para sí tiene que ver con la construcción de un mundo propio, ¿sí? Tiene que ver con la construcción de un mundo propio y particularmente tiene que ver con ser la finalidad en sí mismo, ¿sí? Entonces, lo que está planteando de fondo es que estas personas, estas instancias psíquicas, cada una va a operar en ese para sí, ¿sí? El yo opera para sí, super yo opera para sí, ello opera para sí, ¿no? Y ese para sí, bueno, es más complicado porque estos finalmente están entrelazados, pero cada instancia quisiera ser una finalidad en sí misma. Cada instancia quisiera ser una realidad cerrada en sí misma, ¿sí? Y ahí es donde el sujeto entra en la posición epistemológica de chiras pelas, ¿no? Ahí es donde el sujeto comienza a botar para todos lados, ¿sí? Y comienza a justamente no poder librar, ¿no? O a no poder librar justamente ese conflicto, ¿sí? Señala en el sentido de las instancias, dice, las instancias aparecen como actuando, cada una por su cuenta y persiguiendo finalidades propias. Entre estas finalidades, tal vez la primera, si bien la menos aparente, es preservar su ser propio, sentido último de la resistencia. La especificidad, el ser aparte de cada una de las instancias, implica la existencia para cada una de un mundo propio de objetos, de modos de relación, de valores que le son particulares, ¿sí? Es como si yo quisiera ser una totalidad que no necesitara ni del cuerpo,
¿sí? Que no necesitara de super yo, que no necesitara de ello, si lo pensamos en términos de instancias, ¿sí? Y eso lo hace, insisto, muchísimo más complicado, porque, y es justamente lo que va a abordar en el texto, ¿no? Sostiene, tenemos que vernos con una multiplicidad de regiones e incluso de niveles del ser, que todos son muestras del para sí y cuya insuficiente definición es la fuente de confusión en la materia. Será preferible, para atender lo que sigue, que haga inmediatamente una breve caracterización de ellas, ¿no? Y se reduce a eh, 4 instancias del para sí. El para sí de lo viviente, el para sí de lo psíquico, el para sí del individuo social y el para sí, ¿no? De la sociedad dada cada vez como tal, dice, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que va problematizando a través del para sí? Que el para sí implica finalidad de autoconservación, autocentrismo y construcción de un mundo propio, ¿sí? Ese para sí radicalmente quiere eso. Ajá, radicalmente quiere justamente esa autoconservación, ese autocentrismo, esa construcción de un mundo propio. El para sí, lo va a decir más adelante, está anclado en la clausura, ¿sí? Es para sí justamente el paciente o analizante que hace todo lo que puede, que argumenta todo lo que puede para no moverse un carajo del lugar en que está, que es un lugar en el que no quiere estar, evidentemente, ¿sí? Entonces, realmente lo que hacemos en el análisis es enfrentarnos al para sí del otro, en todo caso, ¿sí? Por eso es fundamental el proceso analítico propio, porque en ese proceso uno relativiza, uno abre un cuestionamiento interminable con respecto al propio para sí, que sin negarlo, uno renuncia a esas posiciones, digamos, de clausura, ¿no? Y eso es lo que permite justamente que uno como analista pueda enfrentarse a la tendencia del otro a clausurarse, a cerrarse en sí mismo, ¿sí? Más o menos queda esto. Bueno, supongo que sí. Eh, va, aparte va a hablar de la subjetividad humana. Adelante, Oscar, te escuchamos. Sí, está cocinando la cabeza sobre todo porque no lo leí, únicamente tengo como un referente pues la clase. Ahorita me queda pensando en esta cuestión que hablas a propósito del para sí y cómo cada instancia quiere llevar agua para su molino. En ese sentido, no sé si la propuesta vaya orientada a que, como decías, ¿no? Casi que cada instancia tenga un objeto funcional hacia, hacia el cual dirigirse. En algún lugar, no sé, habría que tener como eh, coincidencia, ¿no? En tanto hay una interconexión. Y también por otro lado, bueno, me recuerda mucho una crítica muy vieja que se le suele hacer al psicoanálisis, precisamente en esta cuestión del para sí, que es meramente la cuestión del individuo, ¿no? Pero el individuo entendido burguesmente, Lo último no escuché, Oscar. ¿El individuo entendido cómo? burguesmente. Deja de burguesmente. El individuo del que habla la psicología, el organismo, el individuo del que habla la psicología en general, ¿no? Es la rata, es el organismo, es cualquier cosa, ¿no? Los conductistas, que son los más ingenuos en este campo, y más los conductistas radicales, se atreven a decir que no existe diferencia entre la rata, el chango, la paloma,
o el niño, ¿sí? O sea, finalmente la idea de individuo implica ese aislamiento, implica ese aislamiento e implica particularmente esa clausura, ¿sí? Pero esa clausura desde ciertos lugares no se ve como problema. La misma identidad, la identidad es una forma de clausura, la identidad es una forma de para sí, ¿no? Es esta regularidad cerrada que te llena de certezas, pero finalmente, analíticamente, sabemos que justamente la identidad es una de las más útiles puestas en escena de la pulsión de muerte, ¿no? Y de la necedad particularmente de un sujeto, ¿no? De permanecer justito como está, ¿no? Entonces creo que sí, este abordaje que hace el para sí, bueno, acá Castoriadis, la verdad es que está en unos niveles cognitivos muy difíciles de seguir, ¿no? Su referente, y aparte es un referente parcial, ¿no? El referente del para sí que trae acá es Hegel, ¿sí? El referente que trae aquí es Hegel, pero también, y muy claramente es Aristóteles, ¿sí? Entonces, si no tenemos estos dos referentes, tanto Hegel como Aristóteles, este, no podemos entender a dónde va con lo que está planteando, ¿no? Y los dos autores, tanto Hegel como Aristóteles, híjole, son huesos duros de roer, ¿no? Yo no sé quién se le puede ocurrir que Aristóteles, por ser de los primeros, es un autor fácil, es un autor tremendamente difícil, ¿no? Y justamente Castoriadis está trayendo agua a su molino, ¿no? Particularmente desde estas dos coordenadas, eh, Aristóteles y Hegel, ¿no? Yo honestamente a Hegel lo conozco por comentarios, ¿no? Nunca me he enfocado a leer más que la cuestión del amo y el esclavo en Hegel. Pero fuera de ese capítulo no he leído más a Hegel, ¿no? Lo leí para abordar esto, pero finalmente Hegel va a hablar del en sí, del para sí y de cosas más complejas. Castoriadis recupera la cuestión del para sí y es lo que está trabajando, pero es desde Hegel de quien habla, desde donde habla, ¿no? Sí. No sé si te respondí con esto, Oscar. Sí, la cuestión de los objetos, a propósito de las instancias en competencia y en conflicto. Mira, hay una cita en la página 121 que justo resuelve eso mucho mejor de lo que yo pudiera decir. Dice, en estas 4 regiones tenemos que tratar con lo simplemente real, pero allí no encontramos lo que en psicoanálisis nos interesa antes que nada. ¿Qué es lo que nos interesa en psicoanálisis antes que nada? El sujeto humano propiamente dicho, ¿sí? Después vamos a aclarar qué es ese sujeto humano propiamente dicho, ¿sí? El sujeto que es a la vez medio, centro y fin, ¿sí? Pero entendiendo que el fin del sujeto humano es la cura, ¿sí? Entonces, ahí finalmente, cuando hablamos de sujeto humano, estamos hablando de un sujeto capaz de articular sus instancias, ¿sí? Capaz de gobernar sus instancias. Esto puede sonar arriesgado, pero lo voy a dejar así para generar tensión. Un sujeto humano propiamente dicho es aquel que es capaz de gobernar sus instancias, ¿sí? Entendiendo que su propia subjetividad es medio, centro y fin, pero entendiendo fundamentalmente que la finalidad es la cura en términos de lo que habíamos hablado antes, una cura que implica una transformación efectiva, ¿sí? Antes hemos mencionado que justamente para Castoriadis la cura puede definirse como una actividad práctico-poética, ¿no? Como algo que surge de un proceso, ¿sí? Cuando entendemos y cuando el sujeto humano en un sentido estricto tiene un fin, ese fin es la cura. O sea, tiene como fin su autoalteración. Es bien distinto, ¿sí? Un sujeto humano en un sentido estricto
no quiere permanecer en su identidad, quiere una autoalteración, ¿sí? La aloiosis de la que habla Castoriadis, la alteridad de la que habla Castoriadis, ¿sí? Entonces va por ahí, más bien. ¿Sí? No sé si con eso sí ya queda este punto, Oscar. No, yo tengo más dudas, pero está bien. Bueno, van saliendo. Felipe, te escuchamos. Sí, bajo este justo, a ver, iba a decir algo, pero ahorita con lo que mencionabas, de este sujeto que es capaz de articular y de gobernar, por así decirlo, en estas instancias, justo considerando que están estos parasís y que dentro de un sujeto humano existen varios parasís, justamente abre la vertiente de que al comenzar un análisis, al menos con una intención de esta autoalteridad, de este cambio tan radical, se podría plantear que es un momento en el cual surge un nuevo para sí, un para sí que le apueste, que esté dispuesto justamente a modificarlos, justamente que su clausura fuera la posibilidad de un cambio, porque de lo contrario, sí, sería una cuestión de que lo que no buscaría sería algo que le transformara sus instancias, porque el cómo presenta que se formulan y que se crean estos parasís, estas instancias, es a través de estos tres puntos, ¿no? Está primero la representación imagen, ¿no? Por así decirlo, algo que aparece. Luego que se le cargue, que se le suma algún afecto. Cómo responde cada instancia a esta representación y finalmente qué intención van a tener. Algo que daría a una bola de conflictos intrapsíquicos terribles, ¿no? Entonces, en momentos esto suena un poco de locura, ¿no? De estos sujetos que están todos internos peleando, pero viene bien con esta parte de la universalidad, de esta posibilidad de participación entre las instancias para un nuevo fin. Pero el proponerse un nuevo fin no abriría justo un para sí que anteriormente no estaba. No, justo lo contrario. Yo, desde el texto, pues del texto, y así lo interpreto yo, justo tiene que ver con el dominio de las instancias o el gobierno de las instancias, tiene que ver particularmente con gobernar el para sí, ¿no? Incluso, bueno, Castoriadis no tenía una expresión que a mí me encanta, y es justamente la expresión que utiliza para hablar del análisis, ¿no? Y él habla de la ruptura de la clausura. El efecto del análisis tiene que ver con romper esa clausura. Ajá. Tiene que ver con que el sujeto desee algo distinto, ¿sí? Porque si lo pensamos, el para sí o este conjunto de para sí que podemos ubicar como naturalmente o socialmente nos constituimos, ¿sí? Nos van a llevar a una dimensión completamente heterónoma, ¿no? Cuando estoy gobernado por el para sí, cualquier cosa me gobierna. Me gobiernan mis impulsos, me gobiernan mis obsesiones, me gobiernan mis convenciones yoicas, ¿no? Pero no hay sujeto ahí. Hay un idiota que responde a sus amos, como lo planteaba Freud con respecto al yo. Ese pobre idiota que no puede resolver su servidumbre a dos amos y que todo el tiempo está paralizado, ¿no? Entre la demanda de estos dos amos que además lo rebasan, ¿sí? O sea, justamente no, el efecto analítico sería la ruptura de la clausura, sería organizarse, lograr una organización antinatural o antisocial de alguna manera, ¿sí? Que ya no esté regulada por ese para sí. No sé si creo que eso lo vamos a ir abordando. Yo lo dejaría en este punto ahí para retomarlo más adelante. Ok, es ¿Sí? solo
O sea, es este aspecto donde habla justo entonces de hacerlo advenir, como a ese sujeto capaz de romper esa ruptura. Date cuenta cómo lo plantea también, ¿no? En la institución imaginaria de la sociedad, le da la vuelta, o se agarra por el reverso, pues, a un planteamiento de Freud, que es de los planteamientos más mal interpretados que dieron lugar a la bastardización que fue la psicología del yo, ¿no? Freud va a decir, allí donde ello era, yo debe advenir. Y Castoriadis va a decir, sí, ahí donde ello era, yo debe advenir para que regrese ello, de otra manera, ¿sí? Porque lo que va a plantear Castoriadis es que el efecto del análisis es, bueno, Freud incluso lo plantea en términos de que el efecto del análisis tiene que ver con una modificación de la relación entre las instancias, ¿sí? Vamos a pensar, perdón que haga un ejemplo tan básico, me disculpo. Tenemos una instancia federal, tenemos una instancia y una instancia local, ¿no? Cuando estas dos instancias responden a intereses completamente distintos, es imposible que exista la comunicación o la coordinación entre ellos, ¿sí? Pero cuando las instancias tienen un fin mayor, ¿sí? Algo que realmente los articula, entonces las instancias operan coordinadamente para ese fin, ¿sí? Políticamente hablando. Así como por eso es interesante. Trae un lenguaje jurídico administrativo, ¿sí? El efecto del análisis tendría que ver particularmente con la articulación coordinada de las instancias, ¿sí? Que ahora tienen como fin, como que ahora se articulan en atención a la cura. Pero allí donde la cura en Lacan es quién sabe qué cosa metafísica, aquí está claro qué es la cura, ¿sí? La cura es un proceso de autoalteración, ¿sí? Es un proceso de autoalteración que no termina. ¿Mm? Entonces, yo creo que el análisis no va a generar otro para sí, o al menos no el análisis, voy a decirlo ya hasta fascistamente, el análisis bien entendido, porque hay un mal entendido análisis que no debería llamarse análisis, que sí es lo que va a buscar, ¿no? Esta idea peregrina de la psicología del yo, que plantea que el analista opera como yo auxiliar, eso está de locos, ¿no? Que el analista opere como yo auxiliar, ¿sí? Te presto mi para sí, carnal, te presto mis objetivos, te presto mis identificaciones, y tú ya nada más tienes que seguirme. Ni Cristo llegó a tanto, ni Cristo llegó a tanto, ¿no? Entonces yo lo plantearía en esos términos. Espero haber respondido algo, Felipe. Mucho. Ok, Oscar, adelante. Perdón por mis exabruptos. Adelante. Sí, justo ahorita me queda pensando que ese es el riesgo y ese límite en lo que decían hace rato a propósito de la responsabilidad que muchos analistas no toman, ¿no? Y específicamente cuando apuntabas que lo que implica romper esa clausura y aperturar una posibilidad antisocial y antinatural de, de devenir, a proponer eso al analizante y que luego precisamente se meten en unas complicaciones sociales por esa cuestión. Ahí me parece que no puede haber otra cosa sino una responsabilización de sujeto a sujeto, ¿no? Sí, tal vez, de ahorita que te escucho, no fue nada afortunado mi manera de decirlo, ¿no? Esta cuestión antisocial o antinatural, ¿no? No, muy desafortunada esa forma de decirlo. Yo lo plantearía, pensándolo en un segundo momento, que justamente el para sí implica una forma dada que quiere ser una finalidad en sí misma. O sea,
una forma dada para siempre, ¿sí? Y eso es me es difícil no utilizar el calificativo natural, pero voy a decirlo así, eso es una inercia humana, ¿no? Como tener esas certezas, esas regularidades, eso ya todo resuelto de alguna manera, ¿no? Cuando digo que sería ir, y es más bien, se trataría de, o el análisis genera un sujeto social, un sujeto humano en sentido estricto, ¿sí? Y ese sujeto humano en sentido estricto, lo que va a hacer es justamente no querer esa regularidad, no querer ese para sí, no desearlo, ¿no? Que es justamente el planteamiento de Castoriadis, es, tenemos que lograr construir un sujeto que desee la autonomía. No puedes agarrar a un sujeto y decirle, sé autónomo, cabrón. No puedes hacer eso. Uno está atrás y escucha ciertas cosas y dice, la madre, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo sigue planteando esto? ¿No? Pero no puedes agarrar y sangolotearlo y decirle, sé autónomo. Producto del análisis, pacientemente, lastimosamente, ¿sí? Eventualmente, si el sujeto sí está analizándose, ajá, va a querer la autonomía. Y la autonomía implica un proceso de autoalteración o un proceso de alteración elucidado. Pero ya estamos ahí hablando de casi el Übermensch Nietzscheano, ¿no? Tal cual. Regreso al texto, ¿no? Para avanzar, si no nos vamos a quedar aquí. Dice, el sujeto humano, propiamente dicho, es el sujeto que es a la vez medio, el centro y el fin, la finalidad de la cura. Ese sujeto no es simplemente real. Ojo, aquí cuando habla Castoriadis utiliza la expresión real, no habla de lo real en Lacan, eso hay que entenderlo, ¿no? Está más bien pensando de lo realmente existente, ¿sí? Ese sujeto no es simplemente real, no está dado, debe ser hecho y se hace mediante ciertas condiciones y dentro de ciertas circunstancias. El fin del análisis es hacerlo advenir, ¿sí? O sea, tal vez cuando llega un fulano y dice, yo quiero que seas mi analista, ¿no? O yo me quiero tratar contigo. Pues yo en la entrevista trato de desalentarlos, ¿no? No te conviene, no quieres eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez ese sujeto que está allí no sabe lo que quiere, ¿sí? Pero yo sí sé lo que quiero, yo sí sé lo que implica mi práctica y yo sí sé lo que implica mi proyecto. Y cuando un sujeto llega a análisis, mi objetivo es que ahí advenga un sujeto humano propiamente dicho. Nada más que el otro no lo sabe. Y qué bueno, porque si no, supongo que no se quedaría, ¿no? Entonces, justamente es el acto analítico o la práctica analítica, ¿sí? O la acción analítica o el actuar analítico tiene que ver con provocar el advenimiento, lo que implica esa palabra, el advenimiento de un sujeto humano propiamente dicho, ¿sí? O sea, hay que hacerlo nacer y no quiere nacer, ¿sí? Para lograrlo hay que lograr antes que desee advenir como sujeto humano propiamente dicho. Esto en teoría suena muy fácil, bueno, no, pero suena articulable en teoría, ¿sí? Efectuar este proyecto desde detrás del diván y también desde el diván en su momento, ¿no? No es algo tan fácilmente articulable. A Castoriadis sí, lo critican mucho de esquemático, ¿no? Dicen, no, eso no se puede hacer, ¿no? Pues lo que le critican a Castoriadis es que eso no se puede hacer, que eso ni existe, ¿no? Pero ya Castoriadis respondió en su momento, ¿no? Cuando Jean-Paul Sartre
después del movimiento del 68, el mayo del 68 y toda esta cosa en Francia, ¿no? Dijo, Castoriadis tuvo razón antes de tiempo. Jean-Paul Sartre, ¿sí? Y Castoriadis le respondió, bueno, Jean-Paul Sartre no tuvo razón ni a tiempo ni destiempo, ¿no? O sea, pero démonos cuenta lo que implica ese reconocimiento, ¿no? Fotografías de Castoriadis en el mayo del 68, yo no he visto ninguna. Tampoco es que haya visto todas, ¿no? Pero no lo ubico, ¿no? Nunca fue esa fotografía de Punch, ¿no? Donde están Jean-Paul Sartre y Foucault, ¿no? Y estudiantes alrededor. Es una foto hermosa, ¿no? Dices, esos son los ídolos de la cultura moderna, ¿no? Pero justamente estaban apelando por algo completamente distinto también. Pero, o sea, eso que dicen que no se puede, eso que dicen que no se puede, y es cierto, no se puede, ¿no? Es cierto, no se puede en términos de lo que Freud mismo dice. Analizar es imposible. Gobernar es imposible y educar es imposible. En esa imposibilidad. Pero en esa imposibilidad, ¿sí? Castoriadis lo que ve desde su propia lectura, ahorita pensándolo desde Aristóteles, es la pura potencia. ¿Sí? No sé si ya me perdí aquí, pero bueno, ahorita trato de reestructurar esto. Dice, hay que hacerlos venir. El fin del análisis es hacerlos venir. Yo creo que eso es bien importante. Un analista que no sabe para dónde va su práctica, se está haciendo pendejo, honestamente. ¿Sí? Un analista que no reconoce o que no puede definir cuál es el fin, cuál es el fin de la cura y qué significa el fin de la cura, me parece que no tendría por qué atreverse a la práctica, ¿no? Y honestamente, si hacemos encuestas, dudo que muchos puedan resolver eso con esta claridad que Castoriadis cuando menos sí propone, ¿no? Dice entonces, es una posibilidad abstracta, pero no una fatalidad para todo ser humano, ¿sí? Otra vez, es una posibilidad abstracta, pero no una fatalidad para todo ser humano. O sea, esta construcción de lo humano propiamente dicho no está en el destino de todo ser humano. Es una excepción, es una producción excepcional, ¿sí? Así pues, como decía Freud, ¿no? O sea, si cuando habla del análisis, habla justamente utiliza la metáfora esta del escultor, ¿no? Del escultor en mármol, ¿no? Y dice, esta es una pieza, ¿no? Una pieza de mármol, y el analista lo que hace es quitarle todo lo que no sirve, todo lo que no va, todo lo que no es parte de esa posibilidad abstracta. Pero no todo pedazo de mármol se convierte en una escultura, ¿no? Y esto también es como hay que entenderlo analíticamente hablando. No todo paciente adviene analizante, y no todo analizante adviene analista, ¿no? No hay una fatalidad allí, no hay una relación de causa-efecto allí, ¿no? Creo que por ahí vamos ya articulando de qué va el texto. Dice, doy la palabra en un segundito, Felipe. Entonces, es una posibilidad abstracta, pero no una fatalidad para todo ser humano. Es creación histórica, y creación cuya historia puede seguirse. Ese sujeto, la subjetividad humana, está caracterizado por la reflexibilidad, que no debe confundirse con el simple pensamiento, y por la voluntad o capacidad de acción deliberada en el sentido pleno del término. ¿Sí? Eso, insisto, es una posibilidad, no destino. ¿Sí? Y nada garantiza que el hecho de que yo como analista sepa en qué consiste mi proyecto, nada garantiza que lo logren. Se requiere de otra historia que se articula. Ahí sí, ¿no? Podemos pensar ahí sí en un juego de deseos. Mi deseo como analista, ¿sí? No es simplemente
hacer consciente lo inconsciente. Mi deseo como analista es que allí venga un sujeto humano propiamente dicho. Si en algún punto el deseo del analizante se articula con eso, hay proyecto. ¿Sí? Si no, lo que hay es un cliente que eventualmente dejará de venir. ¿Sí? Bueno, sí, Felipe. Gracias. Sí, es que justo creo que hay una crítica en específico que luego se le hace a los resultados que se dan en psicoanálisis, que se plantea de que los resultados que consigue el psicoanálisis pues no son válidos porque únicamente el tiempo hubiera generado el mismo efecto, o sea, como la maduración de la persona, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que este es un punto bien interesante, porque en momentos considero que tanto estar como estar uno como analizante y también estar viendo a analizantes, sí algo que parece ser que pasa es que el tiempo avanza, pero que el tiempo avanza para ellos. Y esa crítica me parece muy valiosa en un sentido de que justamente habla de que en efecto los resultados efectivos del psicoanálisis, que permite que la persona avance en el tiempo, que se mueva, por así decirlo, porque de lo contrario, psíquicamente el tiempo se puede detener. Uno puede estar en el mismo lugar toda la vida y alrededor de los analizantes, la gente permanece muchas veces en la misma posición, en el mismo lugar. Ellos mismos pueden ver el que ellos ya no se encuentran en ese lugar, que algo ha avanzado, que el tiempo ha pasado. Y creo que es justamente un producto gracias a que al existir una historia, aparte una historia que es creativa, que es creación, que es algo que sostiene a la persona ahorita, abre el pie que justamente pueda llegar a sostener otras cosas, por así decirlo, que pueda sostener un avance, un proyecto en este caso, ¿no? Sí, por eso uno termina vinculado con un puñado de personas nada más, un puñado de sujetos que están en la misma lógica, un puñado literalmente, y con tus gatos, ¿no? Pero fuera de eso, cada vez la socialización se hace más difícil, obviamente, ¿no? Yo lo plantearía, esta cuestión de los resultados, del avance, del progreso, creo que eso eh, opera más bien como un amo psicoterapéutico, ¿no? Es un fantasma que opera como amo en el campo de la psicoterapia, ¿sí? Pero cuando entendemos o suscribimos que finalmente el análisis es una cosa distinta de la psicoterapia, ¿sí? El analizante o el paciente es una cosa distinta que un simple cliente, ¿no? Estamos en una lógica, estamos en un lugar distinto. O sea, yo creo que no se puede, que el analista en su práctica analítica no puede someterse a ese fantasma amo que es justamente dar resultados, ¿sí? Y que esos resultados sean medibles. ¿Qué significaría eso? Que se haga productivo, que se case, que trabaje, que se haga rico. Yo no sé si eso sea algo, ¿no? Yo no sé si eso sea, yo no sé si uno pueda plantear, pues, el paciente puede traer ese fantasma. Yo vengo aquí para hacerme rico, productivo, para casarme, para vivir by the book, etcétera. Pues sí puede ser, y puede ser que lo logre, pues lo logra y se va, ¿no? Eso pasa un montón, ¿no? Pacientes que finalmente llegan, se dan un ojalata de pintura y se van, ¿no? Luego regresan otra vez puteados a los par de años o a los meses y se quedan un ratito, se alivianan y se van, así, pues, no, pero eso eso rebasa justamente al analista en su práctica y eso ni siquiera debería ser un problema del analista. Ahora, cuando se inicia
Cuando se inicia la práctica, por supuesto que ese fantasma es muy pesado, obviamente, ¿no? Pero sí, el efecto de la propia práctica y del propio análisis van llevándote a tomártelo más ligero, finalmente, pero sí no es algo que tampoco pase en automático, ¿no? Entonces, pues yo, bueno, no sé, el texto en sí, ¿no? Va a plantear estas cuatro instancias, no solamente, es una locura. Existen 4 instancias del para sí, ¿sí? Pero eso mismo podemos decir de las instancias psíquicas. Cada instancia psíquica tiene esas instancias, ¿no? Entonces ya nos metemos en una multiplicación de instancias y ya quedamos en medio de un fractal ininteligible, ¿no? Vamos a tratar de ubicar eso. Las 4 instancias que proponen el para sí son lo viviente, lo psíquico, lo psíquico, lo viviente, lo psíquico, el individuo social y el sujeto humano, ¿sí? 4 instancias. Aquí lo que tenemos que tener como contexto es la teoría del alma de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles decía, existen 3 tipos de alma: el alma vegetal, el alma animal y el alma humana. Ajá. El alma vegetal, ¿sí?, es pasiva, absorbe nutrientes y busca solamente permanecer en la comodidad. El alma animal es perceptiva, está atenta y se dedica a la caza, sería el guerrero. Y el alma humana es el alma reflexiva, con voluntad, es el que gobierna, ¿no? Desde Aristóteles, pero justo eso hay que entenderlo. Para Aristóteles diría, el alma humana contiene al alma animal y contiene al alma vegetal, ¿sí? No al revés. Sí, hay humanos con alma vegetal, ¿no? Que pueden acceder como posibilidad al alma humana, pero no hay una fatalidad que los lleve allá, ¿no? O sea, no como piensan, ¿no? Que la lengua en sí misma va a hablar. Pues no, la lengua solita no habla. Se aprende el lenguaje en un sentido sociocultural, nada más, ¿no? Un poco va por ahí. Entonces, lo viviente va a plantear lo viviente en términos de viviente implica que es una finalidad, que es un fin en sí mismo, hay autofinalidad, o sea, nada más importa, ¿sí? Hay autofinalidad, existe la creación de un mundo propio, ¿sí? Existe también, en ese sentido, una puesta en imagen del mundo, una representación y un afecto positivo o negativo con respecto a esa representación, ¿sí? Entonces tenemos 3 cosas. Tenemos representación, tenemos afecto y tenemos intención, ¿sí? Esas 3 cosas van a atravesar lo viviente. Ajá. Pero lo viviente, todo el tiempo, va a buscar particularmente la clausura. La característica de lo viviente o del para sí de lo viviente es justamente la búsqueda de la clausura, ¿sí? Por ejemplo, en la página 127 dice, lo viviente es para sí, en tanto que es autofinalidad, que crea su mundo propio y que este mundo es un mundo de representaciones, de afectos y de intenciones, ¿sí? Pensemos en nuestras mascotas. Son el ejemplo más claro de esto, ¿sí? Son una finalidad en sí mismos, ajá. No hay una conciencia trascendental, sino que hay una conciencia de finalidad en sí mismo. Hay la creación de un mundo propio, ¿sí? El mundo de mis gatas se restringe a Mónica, a mí y al departamento y a lo que pasa por la ventana, ¿sí? Nada más, ese es su mundo.
Es un mundo cerrado, es un mundo regular, ¿sí? Es un mundo regular. Y en ese mundo tienen representaciones, por supuesto que sí, ¿no? Incluso podría asegurar que hay la representación lo que implica, ¿no? La presencia, la presentación de una imagen en la ausencia del objeto, si lo decimos en el sentido más básico, ¿no? Por supuesto que mis gatas tienen una representación de mí. Cuando no estoy, saben quién soy, ¿sí? Y tienen una representación y también, por supuesto, tienen un anclaje afectivo y una intención con respecto a eso. Eso es un mundo cerrado, es un mundo de regularidad, es un mundo completamente seguro. Es un mundo que tendríamos que pensar como un mundo clausurado, ¿sí? Y saben mis gatas que no les gustan los cambios. Ajá. Todo está bien como está. Ese es el para sí de lo viviente. Todo está bien como está. Ya pude lograr ser una finalidad de mí mismo, ya pude lograr crear mi mundo propio, plagado de regularidades, chiquitito que lo pueda comprender, ¿sí? Ya me hice una representación de ese mundo y ya tengo tanto afecto como intención en ese mundo. Un afecto que no cambia y una intención que no cambia. Clarito, el para sí de lo viviente. Pero dice, lo viviente existe cada vez en y por una clausura. Lo viviente es una esfera cerrada, ¿sí? Tendríamos que entender que cada que llega un paciente, nos enfrentamos justamente a ese campo de lo viviente, ¿sí? Y lo que tenemos que destrozar es esa clausura, porque él no lo sabe, ella no lo sabe, pero no soporta más estar ahí, ¿sí? Entonces, esa sería la parte de lo viviente. Luego, ya comienza la locura, ¿no? Cuando entramos al plano de lo psíquico, ¿sí? El plano de lo psíquico va a implicar eh, 4 cosas principalmente, más, pero para decirlo pronto, va a implicar 4 cosas, ¿sí? Esas 4 cosas que implica lo psíquico ya está hablando de lo humano, ¿sí? Pero de cualquier psiquismo humano. Ajá. Eh, Primero está, lo leo, la especificidad humana no es la sexualidad, dice, sino la distorsión de la sexualidad, lo que es una cosa completamente distinta. Esta especificidad, en primer lugar, transversal u horizontal, entendiendo por esto que sus rasgos valen para todas las instancias psíquicas, ¿sí? O sea, para el yo super yo, ¿no? Sí, el primero de estos rasgos es la desfuncionalización de los procesos psíquicos en relación con el sustrato, con el componente biológico del ser humano, ¿sí? Lo que nos caracteriza es una desfuncionalización. Ajá. ¿Por qué? Porque no estamos articulados para la vida, ¿sí? En un sentido estricto no estamos articulados para la vida. En el paraíso de los animales, en este paraíso edénico del instinto, ¿sí? Hay una funcionalidad completa. ¿Ah? Los animales, voy a decirlo entre comillas, no entre comillas, el psiquismo de los animales, ¿sí? Es un psiquismo funcional a su condición biológica. El psiquismo humano opera en contra del sustrato biológico. ¿Sí? Hay que ver a un niño, ¿no? Lo dejamos solito y se va a matar el imbécil, ¿no? Va a lograr matarse, ¿sí? A un animal no le pasa lo mismo, ¿no? A menos en la naturaleza. Ese es el principio de desfuncionalización, ¿no? Que no operamos en función de la sobrevivencia biológica. El siguiente principio, y esto es fundamental, la dominación del placer representativo sobre el placer de órgano, ¿sí? O sea, nuestro placer no opera en términos del órgano, sino de la representación. Uh-huh. No tenemos placer más que representativo, que eventualmente
el órgano se somete a la representación y ya. Pensemos en lo que gustamos, ¿no? Yo, sin problema, soy adicto al café, ¿no? Gravemente adicto al café. Pero lo cierto es que el café no es algo rico, es amargo, ¿sí? Y no me genera un efecto chido, me pone delirante, me acelera, ¿no? Eventualmente me va a generar problemas. Oye, te va a generar problemas el café, deberías de bajarle. Ah, ¿no? ¿Cómo va a bajar el café? Pues termino teniendo más problemas si no tomo café que si me lo tomo, ¿no? Ese es el placer de órgano, ¿sí? Perdón, el placer de representación, donde estoy sacrificando al órgano por la representación. Ese es el placer humano, ¿sí? No es que algo sepa rico, es que está cargado libidinalmente, ¿sí? Y de ahí lo que quieran plantear, ¿no? Y particularmente las implicaciones que tiene. Dice, y de aquí deriva lo que Freud había llamado la omnipotencia mágica del pensamiento, y la que, más correctamente, habría que denominar la omnipotencia real del pensamiento inconsciente. Real, dado que para el inconsciente no se trata de transformar la realidad exterior, de la que no tiene ningún conocimiento, sino de transformar la representación para hacerla placentera. ¿Sí? Eso es lo que está operando justamente como ese placer representativo, y ahí está la fuente inagotable de la imaginación, ¿sí? Somos, somos máquinas locas de representación, no paramos de representar, no paramos de imaginar, ¿sí? No paramos de desear en ese sentido. Una representación tal es en principio siempre formable, si y cuando no está formada es que otra instancia psíquica que se le opone. Bueno, estos detalles, ¿no? Otro ligado a este punto es la autonomía de la imaginación, ¿sí? Suena bien padre decir en Castoriadis imaginación radical. Ajá, suena bien padre. Suena muy chido hablar de la imaginación radical. Pero si entendemos lo que implica, no está tan chido, ¿sí? Porque es una imaginación loca. Es una imaginación que no se somete a nada. Es también el delirio, es también la angustia, ¿no? Nos angustiamos particularmente como producto de la imaginación, y no es que queramos angustiarnos, es que justamente la imaginación es autónoma, tampoco sirve para la vida, ¿sí? Pensemos en el delirio autoerótico de un cachorro humano, ¿no? La autonomía de su imaginación lo lleva a chuparse el dedo y a sentir que se alimenta y a generar el placebo de que se alimenta, ¿no? Pero pues le damos puro dedo a ver cuánto dura, ¿no? O sea, si lo dejamos abandonado a su imaginación, pues a ver cuánto dura la cosa esa, ¿no? Difícilmente. Entonces, la imaginación en todo caso sí es radical, pero justamente no podemos entregarnos a esa imaginación radical, ¿no? Pues Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Este viaje del submarino, ¿no? O sea, se dormían y sus sueños se hacían realidad. Imagínense qué pasaría, ¿no? Si un sueño de nosotros se hace realidad, ¿no? Una de mis pesadillas más horribles es que entro al metro a una estación que de pronto cambia, ya no sé dónde estoy, y voy siguiendo las señales y no llego a ningún lugar, y cuando por fin llego al andén, comienzan a pasar trenes, ¿no? Pero que van a distintos lados desde el mismo andén. Entonces es la pura angustia. Yo no me quiero imaginar qué implicaría que eso se me hiciera realidad, que esa imaginación radical se me viniera encima en todo caso, ¿no? Pero bueno, sostiene entonces, autonomía de la imaginación. Bien entendido, se trata de la imaginación radical, no la capacidad de ver las imágenes, como diría Lacan, ¿sí? O de verse en un espejo. Ahí ya le da el palo bien a Lacan, ¿no? Y da
de formular lo que no está, de cualquier cosa que no está allí. Y es cierto, suena bien padre, es la fuente de la creación artística, pero también es fuente de la angustia. ¿Sí? Uno no se angustia por lo que está, uno se angustia por lo que no está allí, pero que imaginariamente aparece como parte de la realidad, ¿no? Entonces, justo ahí hay un punto, ¿no? Sostiene, lo viviente da vida a una imagen, a una percepción allí donde hay X, incluso donde hay nada, sombra, pero lo hace de una vez por todas, siempre de un mismo modo, y lo hace en el sometimiento a la funcionalidad. Para el psiquismo humano existe un flujo representativo ilimitado e indominable, espontaneidad representativa que no está sometida a un fin señalable, ruptura de la correspondencia entre imagen y X o de su consecución fija de imágenes. Es evidentemente sobre estas propiedades que la imaginación radical, donde se apoya psíquicamente la capacidad del lenguaje del ser humano. Sí, por supuesto, pero también del delirio. ¿Sí? Y finalmente, ya como para ubicar estas coordenadas, está el psiquismo humano, perdón, la autonomía del afecto, ¿no? ¿Qué implica la autonomía del afecto? Pues que hay a la vez interrelación e independencia del afecto y de la representación. O sea, ¿qué pasa? Que uno no gobierna sus afectos. Los afectos no son racionales, de hecho no son lógicos, ¿sí? Si le echamos un vistazo a nuestra historia, nos damos cuenta que hemos tenido afectos que finalmente en ningún sentido han sido funcionales para la vida, ¿no? Es más, uno se arrepiente de buena parte de los afectos que ha tenido, pues, por los efectos mismos del afecto, ¿no? Justamente porque no hay una correspondencia lógica, ¿no? Lógica, racional, ¿no? Adaptativa con relación al afecto, ¿no? La verdad es que si lo pensamos en nuestra historia, le hemos dado afecto a gente y a cosas y a proyectos que escasamente lo hubieran merecido, ¿no? O que lo hubieran merecido cuando menos por tanto tiempo, ¿no? Entonces, finalmente, estas cuestiones hablan justamente de la desfuncionalidad psíquica, ¿no? De cómo lo psíquico, sí, por supuesto, es lo que nos singulariza, pero también es lo que nos atora, en todo caso. Ahí está el conflicto. Ahora, la instancia de lo psíquico, pero si pensamos la instancia de lo psíquico, ¿sí? La instancia de lo psíquico también tiene un parasí. Entonces sería como el parasí de lo psíquico, podríamos pensarlo de alguna manera, es permanecer en el delirio, ¿no? Si esta cosa me resulta placentera, pues voy a estar todo el tiempo haciendo esta misma cosa, ¿no? Porque justamente ya se ancló allí la dimensión del placer. Pero lo que tenemos en ese punto es justamente la disfuncionalidad, ¿no? Hay un pasaje de una película muy bonita de Hayao Miyazaki que es Cuentos de Terramar, ¿no? Y hay una secuencia de unos adictos, ¿no? No se sabe a qué están adictos, comen gomitas, pues. En la película son literalmente gomitas, ¿no? Y el director hace la escena del delirio, ¿no? Todo precioso, luminoso, armónico, cascadas, nubes, todo es bellísimo, ¿no? Y luego hace el pasaje a la mirada de lo real, así en el sentido lacaniano, de estos sujetos, ¿no? Cracolandia, ¿no? Están ahí tumbados, están allí perdidos, están allí ausentes, ¿no? Pero están justamente en el delirio, ¿no? Un poco también lo que se muestra en esta película de Inception, ¿no? De que no te puedes meter mucho tiempo en el sueño, no te puedes meter tan profundamente en el sueño por mucho tiempo, porque ahí te quedas, ¿no? La disfuncionalidad de lo psíquico. Si algo me da placer, ¿no? El parasí de lo psíquico me va a llevar a encerrarme solamente en ese placer, ¿sí?
Pero como a los niños, si nos entregamos solamente ese placer, finalmente, pues chiras pelas. Otra vez entramos a esa entidad epistemológica y ontológica de chiras pelas, ¿no? Falta un montón. Cierro con esto y bueno, ya, si gustan, terminamos en otra ocasión o vemos, ¿no? Porque sí, ya fue mucho por hoy. Bueno, además hoy particularmente he dado 9 horas de clase, entonces sí estoy bastante agotado. Dice, estoy en la página 131, que hay también al mismo tiempo desfuncionalidad y autonomía del deseo es evidente y reconocido, aunque sea bajo otros términos. Es necesario simplemente remarcar que la misma es indisociable de la autonomía de la representación, lo que estamos hablando, imaginación y afecto. No se trata, ojo, no se trata de renunciar al placer, se trata de no entregarse al placer en el campo del para sí. Se trata de ponerle un límite al placer también, porque si no caeríamos en una perspectiva hedonista, eso es bastante ridículo también, ¿no? Nunca ha sido la propuesta del análisis. Que era justo lo que planteaba el loco de William Reich, ¿no? Vamos a levantar la represión. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué si levantas la represión? ¿Qué haces si levantas la represión? ¿No? El tipo terminó delirando. ¿Cómo le llamaba a esta cosa? El organón o cosa así, ¿no? Que era como una entidad metafísica, donde ya una cosa loca realmente, ¿no? Y este tipo, Reich, estudió con Freud, además, pobre. Bueno, más allá de eso. Insisto, no se trata de entregarse al placer en el campo del para sí, lo que no significa negarse el placer, ¿sí? Sino que el placer es algo que también tiene que ser gobernado. Esta palabra de gobernar hay que entenderla en un sentido mucho más amable que lo que entendemos generalmente por eso, ¿sí? El placer también tiene que estar articulado, digamos, al proceso o al proyecto o al fin del análisis, que en todo caso es la cura, ¿no? Señala, en este mundo psíquico humano, caracterizado por la desfuncionalización, la dominación del placer representativo sobre el placer de órgano y la autonomía relativa de la imaginación y del afecto y del deseo, sobrenadan restos flotantes del dispositivo psíquico funcional del animal, a saber, los mecanismos relevantes de la lógica ensídica, que son, por lo demás, constantemente utilizados por las diversas instancias del aparato psíquico. La lógica ensídica es justamente de lo que estamos hablando, la lógica del en sí, ¿no? Y justamente acá de lo que se trata es de problematizar esto y no de romantizarlo como hizo Reich, la cuestión del deseo, ¿no? Todo por el deseo, levantamos la represión. Pues no, se trata justamente de acceder al deseo, de acceder al placer, pero manteniendo la voluntad de poderle poner un límite, de poderme poner un límite. No es que el límite me venga de afuera, la autonomía tiene que ver con que yo puedo decir, hasta aquí ya estuvo, ¿sí? Entonces no estoy obedeciendo a un gobierno exterior o a un pastoreo o a una cura de conciencia, no, estoy problematizando la bestia que soy, ¿sí? Estoy problematizando el energúmeno psíquico que soy, ¿sí? Y yo sé que si le doy rienda suelta a este psiquismo mío, pero que también es humano de todos, ¿sí? O de todos particularmente, o de todos de manera singular, ¿sí? Si le doy rienda suelta a ese energúmeno, va a acabar con la vida. Y no me va a dar tiempo de llevar a cabo mi proceso o mi proyecto que tiene que ver con la autoalteración, en todo caso, ¿no? Ahora sí cierro con esto, ¿no? Dice, en cada oportunidad se despliega un modo de representar, un modo de desear, un modo de ser afectado. Por ejemplo, hay una coloración afectiva. Hay una coloración afectiva
que es anal y nada más que anal. Hay por ello también una conservación de la clausura de cada una de las instancias. Para lo viviente, cada una, para lo viviente, cada una conoce su mundo y no quiere saber nada del otro. Cada una sigue sus fines y se opone a todos los otros, pero al mismo tiempo hay en el aparato psíquico una relativa ruptura de esta clausura. Estas diferentes instancias no están en una pura exterioridad las unas con respecto a las otras, y es eso lo que proporciona, entre otras cosas, la condición de posibilidad de la cura analítica, ¿sí? Por eso comienza a hablar de los magmas, en todo caso, de esta dimensión magmática, algo que está constantemente surgiendo, ¿sí? Y bueno, pues no vimos ni la mitad del texto. Quedan dos puntos pendientes, que es justamente bueno, el individuo social y lo que nos interesa realmente, que es el sujeto humano propiamente dicho, ¿no? Pero sí, yo propondría parar aquí, ya van a ser las 10, ya nos echamos las 2 horas de la sesión, ¿sí? Comentarios, ¿qué piensan de esto? Al menos lo que alcanzamos a ver. Adelante, Elizabeth. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque al sustentar toda su propuesta o lo que propuso en esta parte que estuviste exponiéndonos muy bien al final en Aristóteles, es clarísima la teoría aristotélica atrás, ¿sí? Sí. Donde habla justo, bueno, de esta parte de el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional, ¿no? Y de cómo, bueno, yo lo voy a hacer chiquito porque es la parte de Aristóteles, ¿no? Y de cómo, a pesar de que cada una tiene sus funciones, la vegetativa pues tiene más que ver con el mantenimiento de la vida, ¿no? La sensitiva tiene que ver con los instintos y con los afectos, por eso la compartimos con el animal. La racional o espiritual tiene que ver con esta parte intelectual y voluntad. Así la plantea tal cual Aristóteles, que lo planteaste súper bien. Al final él termina su propuesta del alma del hombre, que tiene estos 3 niveles, con que aunque se separan para su estudio, son una unidad. ¿Sí? Y finalmente dice justo lo que dijiste al final, que el hombre debe ser el señor de todas estas facultades o potencias que existen dentro de él. ¿Sí? Tiene que poder dirigirlas sin eliminar ninguna. Ahí es donde entra muy bien esta parte del placer. O sea, él decía, el hombre debe disfrutar lo placentero y darse cuenta que es pasajero. Así lo dice Aristóteles un poco, ¿eh? Pero, pero vivirlo y disfrutarlo, pero también dirigiéndose a fines superiores porque es un ser racional con voluntad. Y dentro de la voluntad, él pone seguramente algunas cosas de las que vas a seguir hablando porque se veía venir, que es la libertad, donde entra la autonomía, y el amor, ¿no? Que tiene ambas partes, el placer y lo voluntario, ¿sí? De la libertad. Entonces me pareció padrísimo que Castoriadis lo incorpore dentro de la teoría psicoanalítica. O sea, es genial esa parte, ¿no? De cómo él está metiendo todo esto que tiene tantos años, desde los griegos, ¿no? Hasta ahorita y sigue aquí presente, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo padrísimo todo lo que explicaste, me gustó mucho. No, gracias a ti. Gracias a ti. Sí, sí. Si no hay más comentarios, pues paramos.
Adelante, Oscar. Sí, pues, bueno, a reserva de que no lo leí, eh, pero no sé, reconsiderando los- las otras dos partes que ya habíamos revisado anteriormente, eh, yo creo que Castoriadis es hasta ahora de los autores de psicoanálisis que siempre más escosor me deja, sobre todo más angustia, porque en términos de lo que propone con respecto al proyecto, ¿no? Siempre parece apabullante, siempre parece algo, como decía Felipe hace rato, que llega a ser tenebroso. Sin embargo, es también bien interesante la atención que se mantiene como un reto, ¿no? Un reto a la vida misma, una apuesta, ¿no? Y no sé, igual hace rato lo que mencionabas a propósito del gobierno, decías que no había que tomarlo, ¿no? Tanto como en esta perspectiva un poco más tradicional. No sé, me recordaba mucho a lo que, precisamente a lo que aborda Foucault en el uso de los placeres, toda la revisión que hace del placer griego, ¿no? Claro, eso ya parecía algo mucho más metodizado e incluso cercano a la moral griega a la mejor. Sin embargo, no sé, de pronto parecía una propuesta muy diferente, ¿no? A la que podría parecer ya en la cristiana. Y pues ya, gracias. No, gracias a ti. Pues, Pues, creo adelante, que Felipe. sí, más que ahorita decir algún comentario, creo que justo estamos de acuerdo con continuar, ¿no? La lectura en la siguiente sesión, para tocar, pues, lo importante que sí llegamos ahora sí que a la mitad. Es que está muy denso, ¿no? Entonces, creo que estamos de acuerdo que entonces sería a partir del individuo social, creo que es lo que toca para el Así es, siguiente ciclo. así es. El individuo social y el sujeto humano o la subjetividad humana propiamente dicha, ¿no? Va, y Bueno, yo encantado. Está pues increíble. muchas gracias y lamento haberme agarrado 2 sesiones, pero sí era imposible o me fue imposible. Seguramente era posible, pero para mí fue imposible hacerlo en una sola, ¿no? Creo que se Pues voy a sacrificar muchas cosas valiosas del texto de hacerlo posible. Entonces, creo que hay tiempo, no hay prisa, mejor nos lo echamos en dos. vale, vale. Bueno, pues muy buena noche, muchas gracias, que estén muy bien. Bye. Descansen, buenas noches. Igual, bye.